A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, aquí en Telesucesos, Canal 29 y 29.1, televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión Alfa TV, Canal 44 en CB Televisión, en Machache, en el Cantón Mejía, y también nos pueden ver desde cualquier parte del mundo en tiempo real, www.telesucesos.net, ahí está el icono que dice en vivo, y nos ven desde cualquier parte del mundo, al igual que en YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de Byron Pavón. Él es gerente regulatorio de Sirion Technologies, tiene amplia experiencia en lo que se refiere a la temática de la regulación de telecomunicaciones y protección de datos personales. Ha sido director de gestión del espectro en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, director de política de telecomunicaciones en el Mintel, secretario técnico del Comité de Implementación de la Televisión Digital, presidente del directorio de RTV Ecuador, y desde hace varios años gerente en asuntos regulatorios para América Latina de Sirion Technologies. Byron, bienvenido, ¿cómo está? A partir del 26 de mayo del 2021 se aprobó por parte de la Asamblea Nacional la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esta tenía ya una directriz para que después de 2 años, es decir, 26 de mayo del 2023, empiece el régimen sancionatorio. Todavía no hay un reglamento, todavía no hay una secretaría que tiene que regular esto, pero lo sancionatorio está, así que va porque va. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, un gusto estar aquí en su programa, encantado pues de compartir con ustedes un poco acerca de esta Ley de Protección de Datos Personales, pues que como usted lo decía, se aprobó hace 2 años en el 2021, pero el régimen sancionatorio empezó a ser ya de aplicabilidad a partir del 26 de mayo anterior, y es una coyuntura muy importante pues para el país. Esta ley es trascendental realmente para que el país pueda introducirse en los mercados digitales a lo largo del mundo, y es la verdad muy importante para todas las empresas, sobre todo pues que puedan prepararse y puedan realmente tomar sus medidas para el cumplimiento justamente de esta ley y evitar cualquier contingencia, cualquier sanción, y pues cumplir con la ley debidamente. Desde ese punto de vista, ¿las empresas están preparadas tecnológicamente incluso para cumplir con esta ley de protección de datos? La verdad que es un reto, yo diría que es un reto para todas las empresas. Hay que recordar que esta ley es transversal, es decir, aplica a todas las empresas que hacen uso de datos personales, y por lo tanto yo diría que es un reto para todas esas empresas de prepararse, buscar una estrategia adecuada para el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, buscar aliados estratégicos que les ayuden con el cumplimiento de esta ley. Esto implica pues la inversión sobre todo en tecnología, en seguridad, en protección justamente de esos datos para evitar cualquier conflicto. Pues para eso la verdad que tienen que haber ciertos procesos internos que tienen que construirse, tienen que, buscar aliados estratégicos. De hecho, nosotros como Sirion Technologies podemos también pues aportar en esa temática, sobre todo del lado de la seguridad, de la protección de los datos personales, que es importante para el cumplimiento de esta normativa. Además, entendiendo que las empresas terminan siendo personas jurídicas, y como personas, además, a pesar de tener determinada actividad similar o características similares, tienen necesidades y cosas especiales, por lo cual tengo entendido, de inicio lo que se tiene que hacer es identificar esas necesidades, esas características, esas cosas que son únicas de cada empresa, porque esto no se puede replicar ni se puede repetir con el modelo de otra empresa. Totalmente, totalmente. Las empresas, cada una tiene su giro de negocio, cada una tiene su realidad, el volumen de datos personales que realmente manejan, el tipo de datos, si estos son sensibles o no, y por lo mismo cada una de estas tiene que buscar su propia estrategia. Sin embargo, como decía, sí hay elementos comunes, ¿no? Uno de estos es justamente la seguridad. La seguridad de los datos es uno de los aspectos que vienen inherentes a la ley.
porque para establecer esas estrategias, esos programas de protección de datos personales adecuados, tienen que estar respaldados muy fuertemente por un esquema fuerte de seguridad de la información, que impida pues que algún breach de información afecte estos datos personales. Entonces, primero, una estrategia que va a identificar precisamente las necesidades, los tamaños, los desafíos que son distintos en cada negocio, y luego una inversión en seguridad. Esos serían los dos primeros pasos para después ya ir hacia el almacenamiento y gestión precisamente de esos datos. Efectivamente, yo creo que es importante que las empresas primero tomen conciencia de la relevancia que la protección de la información y de los datos personales tiene para su propia reputación y para sus propias operaciones en el mercado, y luego pues hacer estas inversiones que la verdad que creo que son muy necesarias a efectos de evitar pues cualquier conflicto que pudieran tener estas empresas. Y para eso, como decía, pues tienen que mejorar, fortalecer sus sistemas de seguridad de la información y buscar aliados estratégicos que les permitan tener estas fortalezas y por lo tanto aplicar adecuadamente su estrategia de protección de datos personales. Así es importante tener blindado, porque uno puede tener el protocolo, digamos, de tener bien guardados los datos, de ser una persona específica dentro de la empresa, la que cuida, la que gestiona esos datos, pero pueden haber ataques externos que permitan filtrar sobre una base de datos que uno tenga, y precisamente ahí vienen los ataques de ciberseguridad, de los que además usted está hablando. Sí, efectivamente, es importante, como decía antes, tener un respaldo fuerte detrás. Las empresas anteriormente, digamos que se soportaban de forma autónoma, tenían, digamos, todo el sistema, es decir, no solamente la protección de datos personales, sino el sistema sobre todo de seguridad de la información, pero ahora empresas como Sirion Technologies, dentro de sus ofertas de servicio, pues le ayudan a estas empresas, sobre todo en el tema del almacenamiento de su información, de la transmisión segura también de sus datos, que son pilares fundamentales para, con base en eso, establecer una estrategia adecuada de protección de los datos personales. Así es, ustedes precisamente dentro de la información que me envían han trazado una ruta de trabajo de lo que debería de ser la aplicación precisamente de la protección de los datos personales por parte de cualquier empresa. Se habla primero de definir un programa de trabajo, es decir, establecer necesidades, objetivos, presupuestos. 2, analizar temas técnicos y proveedores para evaluar las aplicaciones y el tipo de información a gestionar, así como los suministros más idóneos. Aquí quiero pararme un ratito, es decir, una empresa tiene que seguramente volver a pedir los datos a los proveedores, pero con un consentimiento para que esos datos sean solamente utilizados para determinada actividad dentro de la empresa, por ejemplo, facturación. Sí, en efecto, los titulares de los datos, recordemos que estos son datos personales, es decir, de personas naturales, son quienes tienen que dar su consentimiento, autorizar los usos específicos que van a ser permitidos para que una empresa o una entidad utilice esa información. En efecto, muchas de las empresas, y es una práctica que es recomendable, es pues solicitar esos consentimientos que sean acordes con lo que la ley determina, es decir, que sean previos, específicos, informados, y de esa forma garantizar que el uso que están haciendo es legítimo. Evidentemente este es un aspecto importante, pero como decía antes, es nada más, digamos, la parte que nosotros vemos directamente con las personas, pero detrás tiene que estar soportado por un fuerte sistema de seguridad de la información. Así es. 3, confirmar los requisitos de seguridad del negocio, que es prácticamente lo que estamos hablando. 4, establecer estrategia de migración de datos. ¿Qué es esto de la migración de datos? Sí, lo que pasa es que muchas de las empresas, como decía antes, podrían tener todavía sus datos en sus propios sistemas, en sus propias infraestructuras, que con el avance tan rápido también tecnológico y con los nuevos requerimientos cada vez más fuertes de seguridad, posiblemente no sea lo idóneo que lo tengan. Entonces tienen que planificar con un aliado estratégico justamente establecer esa migración a por ejemplo, a un centro de datos seguro como los que
Sirion Technologies tiene, de hecho nosotros pues contamos con muchísima de esta infraestructura, contamos con 2 centros de datos de primera categoría en el país y muchos otros a lo largo de la región, y por ejemplo es uno de las estrategias importantes que estas empresas podrían seguir de cara a fortalecer su sistema de seguridad de la información. Como quinto punto y último de esta ruta de trabajo, o algo que no lo hemos topado, preparar a su personal, informar y capacitar a los colaboradores necesarios sobre el cambio, el uso de las aplicaciones y las mejoras que la nube implica para la organización. Esto es muy importante porque el principal punto donde a veces se encuentran debilidades es en las personas que tal vez podrían cometer algún error, tal vez sin tener, digamos, una voluntad explícita, pero que por un desconocimiento podrían llegar a hacer algo indebido. Entonces es muy importante que las empresas no únicamente establezcan esta estrategia y estos programas de protección de datos personales, sino que estos sean de conocimiento de todos los empleados y de todos, incluso los terceros que colaboran con esa empresa, de tal manera que todos estén alineados, comprendan la importancia del manejo de la información adecuado y lleven adelante pues actividades que no puedan comprometer a esta empresa en el cumplimiento de la normativa. ¿Qué problemas o qué puede darse precisamente si no se cumple con la ley? ¿Cuáles son las sanciones, las multas? La ley establece un régimen de multas que puede llegar a ser importante. Están atadas a los presupuestos justamente declarados por las empresas en el año inmediato anterior, por ejemplo, de una sanción que pueden, si mal no recuerdo, llegar a ser del 1% incluso de los ingresos de esa empresa. Los ingresos brutos de la empresa. Los ingresos brutos de la empresa, sí, exactamente, del año anterior al evento. Y por lo tanto pueden llegar a ser muy importantes. Pero creo que más allá de esas sanciones económicas administrativas desde las autoridades, creo que el mayor riesgo de las empresas es justamente los daños que podrían tener en su propia reputación, en la confianza que pueden perder con sus clientes y en la afectación que esto les implicaría en el mercado. Creo que ese es el riesgo más importante y del cual las empresas tienen que cuidarse, y para eso pues es muy relevante que se establezcan estas estrategias y estos programas debidamente en cada una de ellas. Ya, ¿qué cuidados debemos de tener nosotros en cambio, como las personas que damos nuestros datos? Y esto le pregunto porque últimamente vemos campañas de supermercados, de comisariatos, de un montón de negocios, de instituciones financieras además, no diciendo actualiza tus datos. Si uno entra a una página web, por ejemplo, entro de cualquier periódico digital, de lo que sea, me dice, está de acuerdo con esto, con la protección de datos, y le dan ciertos parámetros que hay que tener uno como persona, en que hay que tener cuidado para después no estar teniendo problemas con que mis datos han sido utilizados con otro fin. Entonces pues decimos, ¿cómo saben mi número para que me estén llamando de este sitio, de este otro? ¿Hasta dónde tiene que llegar? ¿Qué cuidados debemos de tener nosotros como usuarios o como personas naturales? Sí, las personas son los titulares justamente de esos datos, y por lo tanto son quienes pueden decidir qué se puede hacer con esos datos, a quién compartirlos y para qué. Entonces, sobre todo es importante, y para eso es importante también este tipo de espacios en donde la ciudadanía se informe respecto de la vigencia de esta legislación y que busca pues justamente protegerlos de algún uso indebido, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es importante que las empresas sobre las cuales reciben estos servicios pregunten, se informen y confirmen que están preparados para el cumplimiento de la ley y que cuentan con programas adecuados para el efecto. Byron, queremos agradecerle. ¿Cuál es la página web, los teléfonos de Sirion Technologies, si los podemos dar a conocer? Si es que usted lo sabe, sobre todo el teléfono, a veces uno ya se olvida los teléfonos, ¿no? Pero la página web para que las empresas y también el público en general pueda hacer más consultas, que seguramente deben de haber quedado para la gente. Sí, desde luego, www.siriontechnologies.com. Allí pueden acceder y ahí van a encontrar todos nuestros canales de comunicación, todos nuestros productos. La verdad que tenemos muchísimas soluciones para las empresas, para que puedan, como decía antes, tener este pilar fundamental, sobre todo en el almacenamiento y la transmisión segura de sus datos, y que les permitan, pues,
cuidar su reputación, cuidar su prestigio y cuidar a sus clientes. Muy gentil, Byron. SirionTechnologies.com, ¿no? SirionTechnologies.com. Sirion las dos. Sirion con C. Correcto. Y Sirion las dos con Y, ¿no? Perdón, con I. No, con I. Con I latina, perdón. Amigos, ha sido Byron Pavón quien ha estado. Él es gerente regulatorio de Sirion Technologies, quien ha estado el día de hoy aquí en Quito TV. Pasen bien. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.